Bueno, hablando de balas, ¿no? y de armas, hay otro tema para conversar, que es justamente la regulación que plantea. Por un lado, el gobierno lo incluyó dentro de su Plan Nacional de Seguridad. Exacto. Por el otro lado, el Parlamento tiene estudio una propuesta para mejorar los controles, para mejorar la trazabilidad de las armas, de las municiones. También hay una cuestión de la dosimetría penal, ¿no? De qué pasa cuando cometés delitos vinculados a la tenencia y al tráfico de armas. Sobre todo esto vamos a conversar a partir de ahora con Alejandro Zavala, diputado del Frente Amplio. Es un gusto tenerte hoy. No, un gusto para mí venir a conocerlos. ¿Cómo estás? Viste que estábamos comentando el tema del gurí Sí. que murió. Claro, ¿cómo lo estás viendo vos? Se lo vio muy seguro al ministro diciendo que están todas las garantías y que él estaba tranquilo. Supuestamente fue en defensa propia. ¿Cómo lo estás viendo esto vos? Bueno, que no conozco los detalles, No. no conozco lo mismo que ustedes, digamos, Claro. tiendo, como obviamente legislador del gobierno, tiendo a respaldar a la policía y al ministro. Que obviamente se hará la investigación que corresponde, eso hay procedimientos, la Sí. fiscalía está acostumbrada a hacer esto, y bueno, cuando esté el resultado veremos si efectivamente fue así como se señala por el ministro o si hay algún otro detalle, pero en principio obviamente respaldar el accionar de la policía y del ministro en este caso. Ujú. Con respecto a las propuestas justamente para lo decía en el anuncio, ¿no? Para mejorar la trazabilidad de las armas, para cambiar la dosimetría penal, que tiene que ver con cuánto tiempo está condenada una persona que cumple estos delitos, que comete estos delitos. Te pido que expliques bien qué es lo que está hoy a estudio del Parlamento y cómo se relaciona con los anuncios del Ministerio del Interior con respecto al Plan Nacional de Seguridad. Bueno, el proyecto de ley que nosotros presentamos, que es un proyecto elaborado en conjunto con el ministro, o sea, es parte del plan de seguridad, si se quiere, soporte legislativo para la implementación del plan de seguridad. El plan de seguridad tiene un capítulo que tiene que ver con las armas, digamos, con el control de las armas. Y bueno, cuando el ministerio hizo el análisis, que obviamente fue con intercambio con sociedad civil, con partidos políticos, etcétera, encontró que había un desfasaje importante en algunas cosas, en particular con esto que tú decías, la dosimetría penal, que es la escala de penas que tienen los delitos comparados con otros delitos. Yo pongo como ejemplo un delito que también estamos discutiendo ahora en la Comisión de Constitución y Código, que es una mujer que ingresa 2 gramos de marihuana a la cárcel, que intenta ingresar 2 gramos de marihuana a la cárcel, tiene 4 años de mínimo. No, es una locura. Y por tráfico ilegal de armas adentro del país, o sea, si te agarran en una camioneta con un fusil de asalto, por ejemplo, y no está registrado y es un arma ilegal, tenés 6 meses de mínimo. Sí, es una O sea que es excarcelable. Por supuesto. Sí, Entonces, eso es lo de la dosimetría. O sea, lo que hace el proyecto no aumenta las máximas, lo que hace es aumentar las mínimas de los delitos, de los distintos delitos de tráfico ilegal, o de tenencia ilegal de armas, o de porte ilegal de armas, Y etcétera. aumentar las mínimas justamente para volverlos inexcarcelables. Sí, los vuelven incarcelables y le da cierta proporcionalidad con las otras cosas que ya están funcionando, digamos, No, ¿no? Que había quedado como desfasado con Ya- otras penas. Sí, claro, pregunta. No, Alejandro, digo, con el problema que hay de las cárceles explotadas, ¿viste? No es meterle más leña al fuego con esto de mandar más gente en cana. Sí, ¿Viste? sí, por supuesto. Yo sé que es un delito, que es espantoso, que las armas andan por todos lados, pero tiene tiene ese flanco, ¿viste? Que Sí, es sin duda. mandar No, gente a nosotros no somos cárceles. partidarios de aumentar por aumentar. ¿No? De hecho, en general nos hemos opuestos a los aumentos porque además está demostrado, no lo digo yo, lo dicen los que estudian el derecho, digamos, que básicamente el aumento de penas no disuade a los delincuentes. Lo que disuade a los delincuentes es la probabilidad de que los atrapen. No se fijan en el Código Penal si son 8 Sí, años. la 4 academia en años. eso es bastante contundente. Sí, es contundente, es unánime. ¿Bien? Entonces, esa inflación penal que hemos vivido en los últimos años no tiene consecuencias en la disuasión. Pero sí tiene que tener correlación, tiene que tener algún sentido, ¿no? ¿Verdad? Entonces, por eso, incluso esto nosotros lo ponemos a consideración. Para empezar, nosotros necesitamos 2 votos en la Cámara de Diputados que nos faltan, ¿no? O sea que tampoco estamos encaprichados con que esto tiene que ser como lo hemos propuesto. Lo vamos a considerar. De hecho, hay un proyecto de un diputado del Partido Nacional, de Diego Echeverría, que es un diputado por Maldonado, que también plantea algunos aumentos en algunas de las cosas y que integra la Comisión de Constitución y Código conmigo, o sea que seguramente lo trabajemos con él. Trataremos de encontrar un acuerdo y que sea armonioso, lo que resulte sea armonioso con el resto del sistema penal que tenemos. Pero esa preocupación que vos decís es de todos los días. Sí, claro. Por otro lado, lo ha dicho el ministro y también creo que te he escuchado a vos, que hoy en día para comprar municiones no hay ningún tipo de regulación, digamos, de municiones de forma legal, ¿no? Que
Y ahí he escuchado también algunas como respuestas, digamos, bueno, no, sí, te piden algunas cosas para... ¿Cuál es el estado de situación hoy si yo quiero ir a comprar municiones de forma legal? Bueno, para empezar, el proyecto de ley no habla de esto. Esto está en la discusión. Viene por el otro lado del viene por el decreto. ¿no? Es la discusión que están teniendo con el ministro con el decreto, que obviamente es armonioso con lo que estamos proponiendo, pero quiero aclarar que no está en el proyecto de ley. Bueno, ahí hay una discusión con respecto a que se distingan los usos de las armas, ¿no? Porque en realidad no es lo mismo si tenés un arma en tu casa para autodefensa, que de repente pasan 10 años y nunca usaste, yo qué sé, las 20 balas que compraste al principio, a una persona que usa el arma, yo qué sé, para cazar, por ejemplo, entonces en turismo gasta un montón de municiones, o personas que van a polígono de tiro, que lo hacen como un deporte, van todas las semanas. Esas personas tienen un uso intensivo de las municiones, ¿no? Entonces, hoy en realidad vos vas y comprás las municiones, si tenés el registro, comprás las municiones y no importa para qué la vayas a usar, ¿no? Entonces, si tenés tu arma en tu casa, no la usaste nunca, no la vas a usar nunca, y todos los meses vas y compras municiones, hay esas municiones raro. para dónde van. Claro. ¿No? Ahora, O sea, se va a distinguir, perdón, Caro, para qué es el uso cuando compras. Exactamente. Bien, o sea, eso va a quedar registrado. ¿hasta qué punto la gente, o sea, los delincuentes se hacen de las armas a partir de robo, únicamente robo a personas que las tienen de manera legal? Es decir, ¿no se le escapan también armas a los que las importan, a las empresas que las importan o que las distribuyen? Bueno, nos encantaría saber eso. Sobre las armas que salen del circuito legal, tenemos algunas estadísticas, obviamente hay algunas que tienen limadas el número de serie o bueno, no son identificables, o sea que sobre esas no podemos saber, pero sobre las que no tienen limadas el número de serie, casi un poco más de un quinto de las armas vienen del circuito legal, o sea, estaban registradas a nombre de alguien y cuando las encuentra la policía en los lugares de crimen o en manos de criminales, que están con su número de sellos, logramos rastrearlas y salieron del circuito legal. Con respecto al otro 80% que no logramos detectar. La mayoría. Sí, pero quiero decir que ahí puede haber de todo. Claro. ¿Y se aumentan los controles a las empresas entonces? Sí, bueno, parte del asunto, nosotros, el proyecto de ley tiene dos capítulos, uno que es el de la dosimetría penal, de acomodar las penas, aumentar algunos mínimos, y el otro tiene que ver con el intercambio de información. El Ministerio del Interior tiene que poder acceder en tiempo real a la información. No solo la información de los registros en el Ministerio de Defensa, que debería ser así porque es el Estado mismo, digamos, sino también, bueno, hay información de aduana, lo que está siendo importado, lo que está en el puerto, lo que se va a importar, la información de las armerías informan, pero eso no es en tiempo real, ¿no? Entonces, todo eso que se demora, que a veces son semanas, meses, bueno, implica que la persecución del crimen se le dificulta a la policía, ¿verdad? Porque se encuentra un arma y para rastrearla demora 15 días, bueno, cuando va a apresar al delincuente, el delincuente ya está en otro lugar, ¿verdad? Claro, porque generalmente se vincula el tema de la posesión de armas con la delincuencia, pero no es así. Hace algunos años alguien había sacado la cuenta de cuántas armas habría en una manzana de Pocitos, ¿no? En posesión de los vecinos. ¿Quién no ha escuchado algún testimonio del padre que sintió ruido, tiró un balazo y era el hijo que entraba de madrugada a la casa, ¿no? O sea, es un problema ese, Alejandro, la posesión de armas más allá de su uso para el delito, ¿no? Sí, es un problema, pero nosotros no nos estamos metiendo con No, eso. eso está bien, ¿No? pero te Pero pregunto. sí, es un eso- problema. Lo que sí hay es Los el tema femicidios. de la denuncia, ¿no? Tenemos femicidios, cada 2 por 3 tenemos un femicidio de alguien que usó un arma reglamentaria, por ejemplo, Claro. Además. para matar a su pareja. Lo que sí hay en el proyecto es el tema de la denuncia, ¿no? Cuando una Sí. persona que tiene un arma legal la pierde o se la roban, tiene obligación de denunciar en 24 horas. Sí, porque ahí es cuando vos detectás que está saliendo del circuito legal. Entonces, cuando te la encontrás al otro día en un robo, Claro. ya sabés de dónde salió, ya sabés que esa persona que cometió el robo es la misma probablemente la misma que le robó la pistola a la persona que lo tenía ¿Y legal. qué pasa si la persona no cumple con esa denuncia en 24 horas? Es una sanción administrativa, digamos. ¿no? Está bien. Es una falta, Claro, ¿no? bien. No es un delito. Bien. ¿Y cómo ya cambiamos de tema, pero Sí, cómo van a ser, o sea, esos controles de, por ejemplo, controlar en tiempo real lo que venden las empresas, lo que está en el puerto, etcétera, vendría a solventar ese 80% de armas que desconocen de dónde viene? O sea, Bueno, ¿lo soluciona? No sabemos. Lo que sí sabemos, porque es la evidencia en el mundo, es que si uno tiene un buen control de las armas legales, es mucho más fácil aislar a las armas ilegales. ¿Bien? Por supuesto, el flujo de armas legales a las ilegales, porque uno sabe cada vez que un arma es robada, cada vez que un arma sale, y después todas las otras armas que no ingresan por el circuito legal. Para poder hacer bien esa distinción hay que tener bien claro el campo legal. Hoy hay muy poca información. Hay muy poca información en el campo legal.
¿Cambiamos? Dale. Alejandro, las encuestas de impopularidad del gobierno, ¿no? Yo he escuchado a ¿Del varios gobierno y de la oposición? y de la oposición también. Las encuestas de popularidad de la Nunca política. no levantan ese política. comentario cuando... Es que son las encuestas de popularidad de la política. En general, ¿no? sí. Claro. En general, de la política sí. Pero yendo a lo del gobierno, yo he escuchado a dirigentes del Frente Amplio decir, bueno, no me explico por qué. ¿Tá? O no entiendo por qué. Vergara hace poco dijo, bueno, pero no entiendo por qué esto de la impopularidad del gobierno departamental. Yendo a nivel nacional, ¿vos entendés por qué el gobierno de Orsi tiene estos niveles de impopularidad? Bueno, tengo una opinión, digamos. ¿No? Sí. Yo soy biólogo, no soy sociólogo ni politólogo. Y yo, dale. Soy biólogo, pero sí me dedico a la política. Mi opinión es que en realidad hay insatisfacción con la velocidad de las cosas, de las expectativas de las personas. Creo que, por eso mencionaba lo de la oposición, porque creo que la insatisfacción es con la política. No de la izquierda, sino de las personas, Sí, en general. Sí, en general con la política, ¿no? Para que la política le solucione los problemas que piensa que le tiene que solucionar. En un mundo donde cada vez los estados nacionales toman menos decisiones, donde la mayoría de las decisiones más importantes son tomadas por los centros globales de poder, ¿no? Bueno, una guerra que declara Trump nos aumenta el combustible de 200%, ¿no? O sea, cuando los estados nacionales pierden capacidad de tomar decisiones sobre los problemas de la gente, la satisfacción sobre la gestión de la política de los estados nacionales, acompañado con el clima de época, ¿no? Esto que el scrolling, esto que nos pasa todos los días, que estamos todo el tiempo queriendo satisfacernos de un día para el otro, perdemos paciencia, y esa pérdida de paciencia en un país que está creciendo muy poco, ¿no? Que no tiene los niveles de crecimiento que tuvimos cuando los otros gobiernos del Frente Amplio, acceder por parte del gobierno a estas demandas de la población, que además están dispersas, porque si uno dijera, no, bueno, ahí tenemos un problema con esto, hay una demanda que todo el mundo habla que este es el problema, pero cuando vamos a evaluar las insatisfacciones de las personas, cada insatisfacción es individual, ¿bien? También como nos está pasando ahora con el mundo en general. Entonces es muy difícil también agrupar las insatisfacciones y tener un plan para satisfacerlas. Y lo que para mí es un problema de paciencia. O sea, si estuviésemos creciendo al 5% como crecíamos en el último gobierno Mujica, por ejemplo, bueno, sería mucho más fácil, porque ponemos plata en la rendición de cuentas, damos unos aumentos acá, creamos más cargos, transferimos a las intendencias, aumentamos la obra pública, o sea, hacemos lo que clásicamente hace un Estado nacional con la política económica, y eso por lo menos va a mejorar las condiciones de empleo, va a mejorar algunas cosas. Y lo que pasa es, Alejandro, la pericia de un gobierno pasa por saber manejarse con poca plata, ¿no? Por supuesto, pero si miramos los indicadores, en realidad los indicadores económicos no están mal. O sea, tenemos un 7% de desempleo. Vamos a tener casi 40% de desempleo en algún momento de este país, ¿no? Sí, pero hay mucha informalidad, ¿no? Sí, pero somos el país de América Latina con menor informalidad. También somos el país de América Latina con menor desigualdad, con mayor cantidad de ingresos por per cápita. O sea, cuando nos comparamos con lo de al lado, no hay que mirar Europa, Uruguay está bien en términos económicos. O sea, los indicadores económicos son buenos, incluso en esta situación de esta inflación que está viviendo el mundo. Y en este contexto que estamos hablando un poco, recién decía, si tuviéramos más plata, pondríamos plata en la rendición de cuentas. Por lo que sabemos hasta ahora del gobierno, se viene una rendición que no va a tener incremento de gastos, sino reasignación. Sí. ¿Eso cómo lo ves? ¿Crees que es correcto o que debería hacer la fuerza el gobierno, el Consejo de Ministros, para lograr un incremento de gasto? Bueno, yo estoy en el legislativo. O sea, creo que lo que está haciendo el Ejecutivo es lo que tiene que hacer el Ejecutivo, ¿no? Asumir sus restricciones presupuestarias y sus restricciones, porque también hay proyecciones fiscales, o sea, hay un objetivo del gobierno que es acomodar el déficit. Nos dejaron un déficit de 4.1, nosotros no queremos terminar el periodo, dejarle al gobierno que viene un país con ese nivel de déficit. Por eso parte de los ingresos nuevos, esto del impuesto mínimo global, etcétera, van en parte a equilibrar las cuentas y no se va a gastar ese dinero se va a usar para equilibrar las cuentas, para mantener el gasto que ya existe. Entonces, el Poder Ejecutivo está haciendo eso, esto que vos decís, reasigna, la rendición de cuentas no es cero porque hay reasignaciones, pero desde el punto de vista fiscal sí es neutro. O sea, claro, sí, no hay nueva plata, digamos, se saca de un lugar y se pone en otro. Exacto. Después cuando vaya a debate parlamentario, bueno, ahí las cosas son distintas. ¿no? ¿De dónde sacarías, Alejandro? Bueno, yo siempre quiero sacar de la caja militar, de los militares. Ah, bueno, pero bueno. Pero vos, ¿cuánto hace? Estamos hablando, $500 millones de pérdida. La caja, pero es una vergüenza. Vamos con esto, dale que me encanta. pero no, de verdad es una vergüenza. Total. ¿Cómo puede ser que no se le meta mano a eso, pero mano firme, ¿no? Lo que pasa es que para meterle mano firme tenemos que hacer lo que hemos hecho con todas las cajas, con la caja también, profesional, con la caja bancaria, la caja profesional que se acaba de ir, que es ponerle el impuesto a las altas jubilaciones. ¿Bien?
Y ese impuesto a las altas jubilaciones, que fue propuesto en el 2018, que no salió porque Darío Pérez no lo votó, o sea, al frente le falta un voto, hoy si lo pusiéramos recaudaría 70 millones de dólares. Pero ahora no nos falta un voto, ahora nos faltan 2 votos. ¿O vos te pensás que el Cabildo Abierto no va a votar este impuesto? No, claro que no. Pero Y tuvieron entonces, tiempo, Alejandro, no sea nada, malo. Entonces no se puede. Y bueno, para empezar, es materia previsional, o sea que los legisladores no tenemos iniciativa, tienen que tomar iniciativa del Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo evalúa que mandar ese impuesto no saldría, ¿no? Esa es la Lo que sí evaluación. puede hacer el Poder Legislativo es tomar dinero del Ministerio de Defensa, que además fue de los que menos ejecutó en el año pasado, y reasignarlo en algún otro programa. Sí, de hecho ya lo hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? Básicamente sin echar a nadie, reduciendo vacantes. Claro. Eso ya lo hemos hecho y es una cosa que se puede hacer y seguramente está en el debate. Bien. Es una de las medidas que van a poner arriba de la mesa cuando entre la rendición. No, las medidas que vamos a poner sobre la mesa no las sabemos. Porque Todavía no, más allá de que no conozcan el proyecto, todavía no han barajado por dónde. No, es que nosotros, o sea, la bancada del gobierno necesita ver qué es lo que propone el gobierno, reunirse con el gobierno para también ver qué lugares apretar. Claro. Pero sí seguramente la bancada toma iniciativa. O sea, no. ¿Ya tiene alguna reunión prevista con el equipo económico antes de que entre la rendición? Sí. Bien. Alejandro, la otra vez estuvo Bordaberry acá y hablaba de cómo ha cambiado la política y hablaba de los políticos tuiteros y de cómo la violencia a través de las redes, de uno contra otros. Vos tenés un perfil bajo, Sí. que no tienen otros de tus compañeros y de la gente de la oposición. ¿Tú lo haces porque ves que no colaborás con nada metiéndote en este barro? No solo no colaboro. Yo creo que parte de mi trabajo es tener buen diálogo con la oposición. ¿Bien? Yo no soy un legislador moderado del Frente Amplio, o sea, tengo posiciones bastante de izquierda, digamos, pero eso no me impide a mí tener diálogo con todos los actores de la oposición. Y para eso hay que ser muy respetuoso y muy cuidadoso, en particular con las personas. Esto duro con las ideas, suave con las personas. Y esto que decía Bordaberry tiene razón. Esto de la violencia en las redes es contra las personas, ¿no? O sea, son acusaciones, bueno, ustedes lo ven cotidianamente. Yo no me ascribo a ese perfil, más allá de que tiene réditos, por lo menos en conocimiento, no lo sé en votos, pero sin conocimiento. Mi perfil es otro, yo trabajo de otra manera. Sí, pero eso degrada la discusión pública. Yo comparto. ¿No? Y de hecho, en medio de esta giro o puesta en duda que hay sobre la democracia en América Latina, ¿no? Se va debilitando de alguna manera. Muchos correligionarios tuyos están aportando a eso. Vos sos consciente de eso. Totalmente, pero ¿qué voy a hacer? Está bien. Digamos, solo puedo hacer mi parte, que es no sumarme a ese coro. Alejandro, ¿qué medidas se pueden tomar? La otra vez, el Fito Garcés ha dicho, y creo que tiene razón, que debilita la democracia el hecho de que los partidos se parezcan tanto, que los gobiernos se parezcan tanto. Yo, la verdad, no le encuentro diferencias a este gobierno del Frente Amplio con el anterior gobierno. Y a mí me gustaría ver diferencias, porque para algo sirve la democracia, para algo se vota para que haya un cambio. ¿Por dónde puede venir el cambio posible, Alejandro? ¿El 1% a los más ricos? ¿Eso? Bueno, ¿Qué más puede ser de izquierda? Porque se votó un gobierno de izquierda. Se votó un gobierno de izquierda, pero la gente no votó mucho cambio. ¿Bien? Tampoco hubo mucho cambio del gobierno de la calle Pou con el último gobierno de Frente. Tampoco. O sea, en realidad, Es verdad. si vamos a hablar de continuidad, el gobierno de la calle Pou fue mucha continuidad Es con verdad. los 15 gobiernos anteriores, de Frente, Totalmente. que son los que hicieron las grandes reformas del siglo XXI de este país. ¿Bien? Alejandro, Pará, sí. te quiero contestar esto del 1%. Yo no estoy de acuerdo con el 1%. No está de acuerdo. No, por eso te la quiero contestar. A ver, ¿y eso por qué es? Bueno, básicamente porque en realidad ya hicimos el 1%. Cuando grabamos si las multinacionales que tienen ganancias de más de 470 millones de euros anuales no es el 1%. Impuesto del país, mínimo global. Claro, si eso no es el 1%, ¿qué es el 1%? La propuesta del 1% quedó demasiado acotada. La propuesta del 1% excluye todo lo que es todo el patrimonio, porque graba patrimonio, todo el patrimonio productivo. Entonces, los que tienen 10.000 hectáreas no pagan impuestos. Los que tienen las industrias no pagan impuestos. Los que tienen los hoteles no pagan impuestos. ¿Va a pagar el que tiene un chalet de $1 millón en Punta del Este? ¿Cuánto va a pagar? Porque además es progresivo. Va a pagar unas monedas. O sea, se quedó corto, digamos. ¿Qué es lo que se pretende grabar? Los depósitos en el exterior. Que es verdad que aumentaron mucho en los últimos 15 años. Pero la mayoría de esas personas que son residentes fiscales uruguayas son argentinas, son de otros lugares. Que con 2 botones se van del Uruguay. Se van a Portugal, no necesitan irse a Panamá. Se van a Portugal a pagar una tasa fija de $300.000. O sea que todo lo que podríamos capturar, que es lo que no se puede mover, que son los ricos uruguayos que tienen propiedades y patrimonio uruguayo, están excluidos de la propuesta.
Lo que queda incluido son los que se pueden ir. Yo lo que pienso es que se van a ir. ¿Y crees que hay alguna otra medida impositiva que se podría tomar para conseguir más recursos? Sí, el impuesto a la caja militar. Por ejemplo. Estás firme con eso, pero sabés que no te lo van a votar. Pero eso sería 70 millones de dólares. ¿Qué te parece? ¿Eh? Pero tuvieron 15 años para hacerlo. No, y cuando lo fuimos a hacer, nos faltó un voto. Ay, Tremendo. Darío. Tremendo. Ay, Darío. Bueno, che. No, quiero leerle un comentario, Alejandro, que ponen acá en el streaming del Observador. Dice, queremos seguridad. No se puede desarmar a los policías, no queremos que más gente muera, ni civiles ni militares. Pero hay que tener las cosas claras, sin límites. Ni educación, no cambia nada. Está bien, parece una sentencia de derecha, pero no lo es, no es una sentencia de derecha. a yo ver. la comparo. A ver, ¿cómo es? No, porque bueno, esto es mano dura, seguridad, no sé sí, qué. Bueno, todo eso tiene una parte que si uno lo dice con otro tono, digamos, está bien. Es respaldar a la policía, que es el agente coercitivo que tiene el Estado y el gobierno para garantizar la seguridad a la gente. Y por supuesto, no solo tienen que estar bien equipados, tienen que estar bien educados. Ahora, una cosa importante que acaba de hacer el ministro del Interior Negro es aumentar la cantidad de meses que tienen de formación, ¿no? Antes se perdía un montón de tiempo en procedimientos administrativos. Ahora todo ese tiempo se le agrega a la formación. Pasamos de 3 meses de formación a 9 meses de formación. Eso es muy importante para tener gente capacitada, gente formada. Tenemos problemas serios de salud mental también entre la policía. Pues terrible. No, debo haberte entendido mal este observador, porque justamente esto es para desarmar en todo caso a la delincuencia, no para desarmar Total. a la policía. No, por eso yo te aclaraba que no nos va por otro metemos lado. con no, las armas no, legales. no, iba por otro lado. Alejandro, un gusto tenerte hoy en todo un tema. El gusto es mío. Muchas gracias. Vengo cuando me inviten. Te esperamos nuevamente, Siempre, seguramente. perfecto, siempre. Cuando avances con el tema de la caja militar. Pa. Está brava Ahí esa, vamos a tener que ¿eh? esperar, capaz. En el próximo. Porque es fácil también arengar. Cuando tenga sabés mayoría que viene. parlamentaria y Darío Pérez no sea diputado. Vamos a ver qué pasa. Gracias, Alejandro. No, gracias a usted. Gracias, hermano. Leo, contame Sí. qué pasa con la ola polar, por favor. La ola ¿No viene el frío de La ola verdad? polar. Yo pensando que el calefón no me aguanta y que se viene el frío, no sé cómo voy a resolver esto. Mirá, dice que se viene una ola polar. Polar, Polar, ¿eh? De Polar, la- polar. de verdad. Hay compañeros que no creen. Pero que pará, no creen, ¿cuánto más que no polar? creen. Yo me estoy congelando. Sí, me estoy muriendo. Dicen que va a haber temperatura